Ayer, 16 de octubre, nos enterábamos del fallecimiento de un gran músico, por ahí alguno dirá de culto, tal vez muchos no lo conozcan, pero su sello quedó fuertemente trazado, su impronta dentro del rock argentino. Estoy hablando de Alejandro Fiori, guitarrista, por ejemplo, de mis amados Pillos, de los Pillos, para mí una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino, que sacaron solamente un disco, Viajar Lejos, que tuvo una edición en vinilo, nunca se había editado en CD. Recién en 2015 se editó esta joya, 2014, perdón, en 2015 le hicimos nota en Peces en el Aire con mi hermano a Adrián Jansón, que nos contaba y tuvo la gentileza de enviarme este material que para mí es un tesoro. Y bueno, estaban por grabar el segundo Nómades, quedaron algunas grabaciones y bueno, se rescataron para esta reedición recontra hiper completa con un DVD incluido de Los Pillos. Pero Alejandro Fiori fue... Un crítico lo llamó el Edelmiro Molinari del post-punk. Me encanta la definición porque Edelmiro Molinari es un excelso guitarrista. Y del post-punk. El post-punk en la Argentina ha sido muy importante, tal vez no analizado de la manera que debería haber sido. Yo recomiendo siempre, fervientemente, si querés saber lo que fue la movida post-punk en la Argentina, porque muchos hablan del punk, pero se olvidan del post-punk, eso que fue justamente lo siguiente al punk y que evolucionó. Está el libro, por ejemplo, de Simon Reynolds, que lo tengo por ahí acá. Bueno, post-punk, romper todo y empezar de nuevo. Este libro es fundamental. Acá Simon Reynolds, el gran crítico británico, dice que el post-punk ha sido más importante que el punk. Yo no me arriesgo tanto, pero está a la altura del punk, eso sí. Y este libro, gente que no, ya el nombre, bueno, como siempre digo, es una declaración de principios. Gente que no, post-punks, darks y otros iconoclastas del under porteño en los 80. Es completísimo. Ediciones piloto de Tormenta. Y bueno, las bandas, Don Cornelio y la Zona, Sentimiento Incontrolable, Los Pillos, El Corte, Uno por Uno, Los Corrosivos, Mimilocos, Todos Tus Muertos y La Sobrecarga. Este libro es clave. Y acá justamente aparece y mucho Alejandro Fiori, mucho. Este libro que lo recomiendo, siempre lo voy a recomendar porque es una lectura, primero que uno si es un lector voraz como en mi caso, yo creo que uno de los libros que más rápido leí porque era tanta data, tan buena y cosas que desconocía que realmente me dejaron loco. Acá esto también es una obra de arte. Cuadro de situación, va comentando la evolución de las bandas del post-punk en la Argentina. Bueno, estoy extasiado. Y aparecen Los Neumáticos, que es una de las primeras bandas post-punk. Y aquí está Luisa Lane, que luego formó parte de Los Pillos, Machi Lococo, Guillermo Lopengacán y Alejandro Fiori. Alejandro Fiori ya aparecía, falleció a los 67 años, había nacido en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Luego pasa a Los Móviles junto a Jorge Aro y Sergio Mejías. Después, el paso siguiente son Los Encargados, ni más ni menos. Daniel Melero había visto a Los Móviles y quedó alucinado con la banda y se los trajo a los tres. No solamente a Alejandro Fiori, sino también a Jorge Aro y a Sergio Mejías, y reelabora justamente Los Encargados, y ahí sale el único disco, Orbitando creo que se llama, el que tiene Sangre en el Volcán, que es un temazo. Saca ese disco y bueno, se disuelve. Y el paso siguiente de Alejandro Fiori, no sé si se ve, son Los Pillos, modelo 1987, con su fundador, Pablo Esaú, que desapareció en un accidente aéreo junto a su novia Mónica Vidal, que había sido cantante de Antihéroes, gran banda post-punk también de mediados de los 80 y del lado salvaje. Y desaparecieron en la selva boliviana, en el Amazonas. En realidad el avión cayó y nunca se encontraron los cuerpos. Bueno, Pablo Esaú fue fundador
de los Pillos, creo que era el único que quedó, y tenía una rareza para la época, tocar parado la batería y con una exactitud y una precisión tremenda. Bueno, los Pillos 87, Pablo Esaú, Adrián Chanson, Martín Aloe, o Aloe, que más tarde formaría Cienfuegos junto a Sergio Rothman, Diego Pérez Guet y Alejandro Fiori. Justamente Alejandro Fiori aparece cuando se va a grabar en el 87, 86, 87, Viajar Lejos, disco que sale por Berlin Records, que era una subsidiaria, creo que de RCA, y el productor del disco fue Javier Calamaro, sí, un jovencísimo Javier Calamaro, 21, 22 años. En ese momento estaba metido en el corte, para mí, humildemente, el mejor proyecto en el que estuvo involucrado Javier Calamaro. Se lo dije a Javier, no es que los Guarros o su carrera solista hayan sido malos, al contrario, me encanta lo que hace, pero con el corte encontró su punto, su gran punto culmine, por así decirlo. Y bueno, también había tocado en Canturbe antes, Alejandro Fiori, así se dice, tocó la guitarra, y después pasa a Los Neumáticos, que es una de las bandas pioneras del post-punk y del punk en la Argentina. Y ahí llegamos justamente, y también estuvo en Clap, la primera banda de Diego Frenkel, que sacó solamente un disco, ya voy a hablar un poquito de eso, y ahí estuvo en el último momento, en el último suspiro de justamente Clap. Y hablando de los Pillos, esta banda que me encanta, que recomiendo escuchar, si te gusta el rock argentino, tal vez no la conoces, te estás perdiendo una gema. Y respecto a los Pillos, bueno, la grabación de Viajar Lejos, ese primer disco, voy a leer Gente que no, de Piloto de Tormenta, se concretó en agosto de 1986. A fines del 86, los Pillos son teloneros de Siouxsie en Obras, la primera presentación de Siouxsie en la Argentina. Cuentan quienes fueron allí que fue mucho mejor el show de los Pillos que el de Siouxsie, y que estuvo muy mala onda Siouxsie. Los músicos de Siouxsie no le dieron, estuvieron en plan divo, lo cual le cayó mal a los Pillos porque eran fanáticos de Siouxsie, pero bueno, allá ellos. Como decía, en agosto de 1986 se concreta la grabación de Viajar Lejos. El guitarrista original, Saúl Vivar, tiene un nombre, me hace acordar a Edgar Vivar, acá lo voy a buscar bien. Saúl Nieto Vivar era, apellido recontracompuesto, que era el guitarrista que estaba en la banda, se empezó a aburrir y bueno, se va de la banda. En lugar de Saúl, que terminó participando en el disco como coautor de la mayoría de los temas, fue convocado justamente Alejandro Fiori, un guitarrista de San Fernando que había pasado por un grupo de rock nacional, Canturbe, o sea, un rock en el mejor estilo rock argentino, y una banda de New Wave, Los Neumáticos, y que en ese momento tocaba con Daniel Melero en Los Encargados. Sí, en Los Encargados. El que me contactó, ahí cuenta Alejandro Fiori, el que me contactó para ingresar al grupo fue Pablo Esaú, el baterista que me conocía de ir a ver a Los Neumáticos. Cuando entré a Los Pillos me enquilombaba la vida porque tocaba también con Los Encargados y además ya estaba trabajando en el Banco Provincia, donde sigo hasta ahora. Este libro fue publicado, ya les voy a decir, en 2012. Algo común que compartían los dos grupos era que tenían una figurita difícil, que eran los compositores de las letras, cuenta Alejandro. Adrián y Melero componían muy bien, Adrián Chanson y Daniel Melero, lo que les daba una característica completamente diferencial. Imagínate Los Pillos con las letras de Cerati, un desastre, decía Alejandro. Martín Aloe, el bajista de Los Pillos. Fiori nos salvó la vida. Era más grande que nosotros y había grabado discos. Lo llamamos medio desesperados porque teníamos el contrato firmado y el estudio reservado, pero nos habíamos quedado sin el guitarrista. Con Fiori el grupo sonaba realmente bien, pero no le gustaba salir a tocar en vivo. Ya estaba trabajando en el banco y al quinto concierto que tocamos a las 5 de la mañana se cansó Fiori y dijo, bueno, ya está, se terminó.
Sigue ahora contando, vuelve Alejandro Fiori. Mi paso por Los Pillos se termina cuando Adrián se empieza a colgar un poco y me parece que a Pablo le empieza a rondar la idea de conseguir otro cantante. Empezó a haber algo entre ellos y la verdad es que no quería más quilombos en mi vida. Quedé en buenos términos con todo, pero a nadie le gustó que me fuera, dice Fiori. Y es cierto, no es soberbia, no es absolutamente para nada soberbia. Además, como decía, hay una parte muy interesante que decía que, bueno, que justamente fue un elemento clave Alejandro Fiori en Los Pillos, porque, como decía, salvó las papas. Diego Frenkel, a través de las canciones, otro libro, muy recomendable. Cuando cumplió 60, hace poquito, Frenkel hizo un video, obviamente dedicado a Frenkel, y hablo de este libro, te invito a verlo aquí en el canal. Y habla justamente de Clap, de la grabación del primer disco, que la banda estaba logrando una cierta popularidad, y en el 86, 87 fue una época complicada para la Argentina. El 87 sobre todo ya es como que empieza a mermar todo ese fervor que había por el rock argentino, fundamentalmente de las discográficas, y se empieza a visorar el fantasma de la hiperinflación. Cuenta Diego Frenkel, la segunda formación de Clap, en donde ingresa Alejandro Fiori, porque se va de Los Pillos e ingresa a Clap, que no llega a grabar nada. Bueno, dice Frenkel, la segunda formación de Clap nunca logró grabar su disco. Todas las compañías rechazaron el material porque decían era demasiado experimental. Sin fuerzas para sostenerlo, la banda se disolvió. Recién 14 años después, gracias a Alfredo Rosso, logramos incluir los demos de esta etapa en la edición en CD del primer y único disco de la banda. Este disco, que es buenísimo, 3 décadas de rock nacional, bueno, el gran Alfredo Rosso fue el compilador, y acá aparecen canciones como Voy Caminando, Liruleim, 5 porteros, 2 veces el mismo agua y La Isla, que no entraron en el primer disco de Clap, y paradójicamente le sucedió algo similar a Los Pillos, porque Los Pillos iban a grabar Nómades, su segundo disco, y quedó ahí, el material quedó, entre comillas, boyando. En el caso de Clap se recupera gracias a esta iniciativa muy copada, es la tapa del primer y único disco de Clap, en donde estuvo Samalea, Fernando Samalea, Cristian Basso, entre otros, Adi Asicri, y estuvo Alejandro Fiori. Y acá también Los Pillos con Nómades. Este disco que no salió y que todas las canciones, como por ejemplo Tío Cañas, Botellones, Henry Blaine, La Lengua de la Noche, son canciones que estaban destinadas lamentablemente al olvido y aparecieron, no sé, por arte de magia y gracias a quién, y se rescataron en este disco. Y esas canciones aparece ya como coautor Alejandro Fiori. No aparece en Viajar Lejos porque es la rueda de auxilio, es el santo que baja del cielo para ayudar a terminar ese primer disco de Los Pillos. Alejandro Fiori también... Cerati, Gustavo Cerati era admirador de Alejandro Fiori, de hecho lo invitó a participar de alguno de sus discos. Ni hablar, Daniel Melero estaba fascinado, por algo se lo lleva en la época de los móviles a los encargados. Y de hecho en el primer disco solista de Daniel Melero, el clásico conga que tiene Sagrado Corazón, un temazo, participa como invitado Daniel Fiori, que también, después formó Ángel Destino, un proyecto llamado Los Pollos, que era una revisión de la obra de Los Pillos junto a Adrián Chanson. De hecho, el disco Viajar Lejos se reeditó en CD en el 2021. Yo me acuerdo, tuvimos la posibilidad de entrevistar, la suerte de entrevistar, ya me voy a acordar del músico, lo tengo acá en la memoria, pero un par de músicos que entrevistamos en Buenos Aires, recuerdo en 2010, y nos hablaban maravillas de Viajar Lejos. Uno es Michael de Capanga, que nombraba a Los Pillos, que es una agrupación que quedó como, no perdida, pero como banda de culto. Yo recuerdo que
insistía mucho o se le daba mucha cabida o insistencia, por así decirlo, en el suplemento Sí de Clarín. Y ahí yo decía, ¿quiénes son los pillos? Gracias a Los Inconseguibles del Rock, un blogspot impresionante, en el 2006 me descargué ese disco y quedé alucinado. Era escuchar Los Pillos todos los días, los escucho, me encanta, para mí es una de las bandas más importantes del rock argentino. Y bueno, se reeditó el disco. Estaba en vinilo, no había forma de conseguirlo posteriormente, salió en el 87. En 2014 se reedita esta joya en CD y en 2021 se reedita el disco de vinilo. Bueno, además, Alejandro Fiori publicó su único trabajo solista que está en Bandcamp, lo buscan Alejandro Fiori, que se llama Hielo, como decía, en 2021. Hay un texto muy sentido, muy emotivo de Caíto Lorenzo, el reconocido fotógrafo, el que hizo la tapa de Signos de Soda, que cuenta de su amistad con Alejandro y que perdió conexión, que estaba como no vinculándose mucho. Alejandro estaba como retirado absolutamente de la música, pero dejando una huella importantísima. Bueno, si no lo conocías, Alejandro Fiori, buscalo. Hay un texto también muy emotivo que publicó el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, por esta fecha aciaga, obviamente. Pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita de cualquier proyecto? ¿Los viste a Los Neumáticos, a Los Móviles, a Canturbe? ¿Cuál es tu canción favorita con Alejandro Fiori? Bueno, a mí me gustan Los Pillos, Viajar Lejos y Poco Placentero. Son dos temas que me encantan y que, si bien él no lo compone o no es co-compositor, él pone la guitarra, que es fundamental, que le da un toque distintivo. La guitarra post-punk en la Argentina yo creo que tiene nombre y apellido y es justamente Alejandro Fiori. Me gustaría que en los comentarios dejes justamente si lo conocías, de qué proyecto viste en los 80 a Alejandro Fiori en alguno de sus agrupaciones, como decía, Los Neumáticos, Los Móviles, Los Encargados, Los Pillos, tal vez en esos últimos estertores de Clap, como comentaba Diego Frenkel en el libro. Comentario, me gusta, suscripción, todo sirve, todo vale y lo agradezco muchísimo y me encantan las historias que me cuentan en los comentarios, así que lo espero ansioso. Pero bueno, este video es para recordar a un gran músico, el Edelmiro Molinari del post-punk, me gustó esa frase, que nos dejó ayer a los 67 años y dejó su huella, como decía, en bandas como Los Pillos, en la última etapa de Clap, en Los Encargados, en Los Neumáticos, en Los Móviles, el señor Alejandro Fiori. Siempre te vamos a recordar a aquellos que amamos tus proyectos como por ejemplo, Los Pillos.